Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. He grabado un vídeo esta mañana haciendo un cortadito aquí al lado de la radio a 0 grados, ya lo habéis visto. Sé que os gusta que ahora os vaya subiendo shorts, ahora se llaman los shorts, los vídeos cortos en YouTube también, a partir de estos contenidos que hacemos tan extraordinarios, porque bueno, también conocéis un poco a la persona, ¿no? Yo siempre he dicho, qué lástima que la radio no nos permite ver las caras, y ahora hay otros formatos, pero bueno, dentro de las posibilidades, ahí estamos, compartiendo otras experiencias con vosotros, que para mí es un placer y un honor. Bueno, vamos a saludar porque recuperamos una persona que es de un valor tal en sus análisis desde hace años aquí en Sapiens, que ha estado de formación y es bueno formarse, y tanto que sí, pero ya ha dejado la formación y la tenemos con nosotros. Saludamos a Rosa de las Maravillas Vidal. Rosa, bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Espero que los oyentes no hayan notado mucho mi ausencia, pero bueno, y si se me oye un poco congestionada, perdonadme, porque yo quería comentar y que los oyentes comentasen si les pasa como a mí, que yo nunca he tenido alergia a nada, pero últimamente, a raíz de estos vientos que nos están viniendo así tan fuertes que están hasta matando personas, desgraciadamente, pues tengo así a ratos una congestión y una mucosidad que yo jamás he tenido. Y yo digo, como este mundo siempre hay que mirar un poco más allá y profundizarse en lo aparente, pues quisiera consultarlo con nuestros amigos de Sapiens a ver si hay alguien más que le está pasando esto. Porque lo extraño es eso, que yo no he tenido nunca alergia a nada y ahora es que es un no parar. Caray, esto es una buena reflexión, porque creo que es compartido por muchas personas. Saludamos también al otro analista de aquí el Sapiens, consultor empresarial, asesor de políticos, Lluís Rovira. Lluís, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien y muchas gracias por invitarme de nuevo. Bien, yo... Espera, ¿estás contento de que recuperemos a Rosa? Hombre, contentísimo, por favor. Además es que tengo aquí una partener para contrastar pareceres con ella, que es impresionante. Pero hablando de lo que tú estás diciendo, Rosa, sobre estas alergias que está pasando, no me extraña nada, no a ti, sino a muchísima gente, porque con este verano tan largo, tan caluroso que hemos tenido, es que, vamos, hace aquí en octubre, noviembre, están volviendo a aparecer que si mosquitos, todos esos insectos que ya desaparecen en cuanto viene el otoño, pues estaban saliendo de nuevo. ¿Por qué? Porque se está, vamos, por decirlo de alguna forma, se está en todo lo que es natural, se está convirtiendo y no saben los bichos, la floración, no se sabe dónde está, ni ella misma se está desencajada, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que también me pasa como a ti, jamás he tenido alergias, excepto una, porque tengo alergia a la tontería del ser humano. Esto sí que la tengo. Y aquí muchas veces estamos analizando cosas, estamos hablando, y en el fondo, todo viene del egoísmo, todo viene de la tontería mental que tienen muchos y del egocentrismo. Esto es así y no hay otra. Y bueno, espero que hoy tengamos un programa en el que podamos debatir, en el que podamos contrastar nuestros pareceres para nuestros oyentes, ampliarles la información, jamás opinión, sino información, en el cual podamos hablar y dejarnos de tonterías. Ay, bueno, aquí cuando dices, Luis, Rosa, muy bueno el tema, voy a hacer una aportación sobre el tema que a lo mejor os puede ayudar. Pero cuando estamos hablando del ser humano, quiero que tengáis claro que en este planeta, que le pusieron de nombre Tierra, habitan varias especies diferentes y en apariencia son iguales, pero son absolutamente diferentes. Hay una especie que es el terrestre. Esa persona que vive, nace, crece, se procrea, si puede, pam. Después hay una especie reptiliana muy bien infiltrada. Antiguamente le llamaban demonios. Son reptilianos. Y es otra especie que ahí está. Y solo quiero que observéis, llevo años diciéndolo, actitudes de determinadas
podría decir personas, pero no son personas, son entidades, en lugares de decisión importante. No los escuchéis con los oídos, escuchadlos con el corazón y veréis qué vibración emiten y lo que dicen, cómo operan esta gente o estas entidades, basadas, lo decía Luis, en el egoísmo, en la ira, crean confrontación donde no la hay, se nutren de la energía vital de las personas cuando entran en estados de alegría consumada, artificial, a través de los, por ejemplo, partidos de fútbol, o de manifestaciones o de guerra. Esto se llama, en términos de la alta magia, egregores. Y después hay el ser humano, esa persona que intenta hacer cosas para aportar a la sociedad, oye, que no le dejan, ni a pequeña ni a gran escala. Y seguro que con esto que os estoy diciendo, estáis viendo las tres especies que convivimos sobre la misma estructura planetaria, que es la Tierra. Rosa, dicho esto, tema alergias, un consejo que doy que yo practico cada día, haga frío o haga calor, el Ferran lo hace. Me levanto, eso sí, en casa no, tienes que salir al campo o cerca, o aunque sea el parque de la ciudad, camina descalza un ratito y haces una desinflamación natural. Hice un vídeo, lo subí en YouTube este verano, creo, o antes, de cómo caminar descalzos por zonas naturales, parques, haces una toma tierra, desprotonizas el cuerpo y además tiene un efecto súper bueno que es antiinflamatorio, porque la alergia, al fin y al cabo, fijaos, cuando hay alergias hay la rinitis, pero hay una congestión. Pues oye, ¿y si giramos la congestión y la ponemos en sin gestión? ¿A qué mola, Rosa? Totalmente, hoy mismo lo voy a probar, Ferran. Muchas gracias por el consejo y hoy mismo lo probaré y el próximo día lo comentamos a ver qué tal. Mira, yo te puedo decir, cuando pues, en la montaña el polen va que vuela, incluso ahora que aquí delante de la radio hay un festival de construcción que bueno, agradezco, que está muy bien insonorizado y creo que no se oye mucho el ruido. Aquí están haciendo casi, bueno, una mega obra. Entonces, lo que quería decir es que te vas cerquita, caminas un rato y a los 3/4 de hora el cuerpo ya ha asimilado esa descarga, se ha reactivado y aparte al pisar con descalza o descalzo, ¿qué tiene de bueno? Que como en la planta del pie tienes todos los puntos reflejos del cuerpo, estimulas además otras partes, porque y el suelo cuanto más irregular, mejor. Y digo esto porque si no os habéis fijado que si caminas descalzo con el pie húmedo, hay una parte del pie que no toca el suelo, queda como una huequedad, de la otra manera se adapta y también estimula esos puntos. Natural, fácil, solo necesitas unos cuantos minutitos y de momento muy barato. Sí, Luis. Mira, yo te puedo decir que desde el año 2000 que yo vivo en un chalet con jardín, cada día por la mañana cuando me levanto, pero ya es algo básico en mí, le doy a la máquina del café, me hago el cafetito, pongo unas gotas de leche y salgo al jardín a tomármela descalzo, excepto cuando está cubierto de nieve, que estamos en Andorra, ¿no? Pero es que no me resfrío. Eso es importante, pero un resfriado sí que me resfrío, obviamente, pero a lo mejor me dura 2 días, no más, rinitis, estas cosas, no, jamás. El por qué no lo sé, me lo dijo en su día, ya te digo, hace 20 y pico de años, yo diría que fue una participante en un curso de Relaciones Humanas y Comunicación y lo hago porque es un placer andar descalzo sobre el césped, esto en principio, ¿no? Pero además, yo me acuerdo que es que regeneras todos tus puntos vitales al levantarte por la mañana. Y lo hago, pues bueno, porque como tengo el acceso al jardín desde la cocina, que tengo la cafetera, pues mientras me tomo el cafetito ese de la mañana para despertarme, porque si no, yo soy de esos que me cuesta despertar, por lo tanto, lo estoy haciendo y funciona. Y no el por qué no lo sé, pero funciona. Pues mira, Luis, ya vendremos a hacer el cafetito a tu casa y vamos a caminar descalzos por el jardín. Os explico una anécdota, porque esto hace años que ¿tú te acuerdas, Luis, que delante de la radio había el parque? Ahora está en obras, pero cuando había el parque, y un día
hablando de estos temas, había una persona que tal, digo, mira, cuando tengas dolor o inflamación o incluso, pues, que era primavera, que le bajaba, parecía las cataratas del Niágara, casi que tenía que poner aquí unos cateterismos para drenar los moquillos. Digo, camina descalza por aquí un rato. Yo acabo de editar el programa radio y vengo y también camino, que ¿te acuerdas que lo habíamos hecho, sí, Luis? Era casi acabar el programa y hacer como una ferranterapia ahí fuera. Y poner los pies en el riachuelo que pasaba. Y nos lo han quitado. Bueno, esperemos que vuelva. Entonces, le dije, tú te descalzas, pero le dije en catalán, que era aquí en Andorra, dic, tú et descalces y caminas pel parc una mica. Y bueno... Ya habíamos grabado y había editado el programa. Digo, voy a ver a esta persona que había entrevistado y nada, voy con ella. Y en seco veo unos hombres que estaban allá mirando. Digo, hostia, ¿qué pasa? A ver si se ha caído alguien en el río o algo. Oye, que estaba caminando descalza. Había entendido... Ostras, es que fue buenísimo. En catalán, descalzas, ¿no? Se supone que te quitas el calzat, ¿no? El calzado. No que te bajas las bragas, las calzas. Pues estaba caminando descalza y sense calzas, y sin bragas. Me cago. Digo, ¿pero qué fas? No, que m'has dit? Però que no ves que t'estan mirant la gent, que t'està mirando la gente. Tapa't ràpid. Digo, ai, ho havia entès malament. Digo, i tan malament. Digo, i què? Digo, ve, vale. Rosa, a veces errores de interpretación, pues sí, pues mira, allí, en el culo y el otro al aire y sin calcetines, ni zapatos. Pero, pregunta importante es, aparte de la anécdota, ¿le fue bien? Yo ya ese día estaba en estado de shock mental casi. Bueno, vamos, Rosa, entramos en materia. Luis y Rosa, amigos y amigas, ahora sí. Están pasando cosas. Recordad que dije que en octubre del 2023 empezaba la Gran Tribulación. Y la Gran Tribulación tendrá muchas cosas. Buenas, no tan buenas, y algunas, pues ya lo estamos viendo. Pero no es que lo dijera yo. O sea, yo dije lo que ya se había dicho en un tiempo, en una línea temporal del astral, que iba a pasar. O sea, no he descubierto nada, solo he transmitido esa información. Y vemos los acontecimientos como están pasando. El 7 de octubre, si no recuerdo mal, hay una extraña invasión. Me recuerda a esa invasión, Luis y Rosa, que había acabado ya la Segunda Guerra Mundial y por la zona de los Pirineos, combatientes republicanos que, al ganar Franco la Guerra Civil de España, se fueron a Francia, allí los pusieron en campos de concentración temporales, que después los ayudaron a la resistencia francesa para luchar contra los nazis, y cuando acabó, pues de alguna manera quisieron retomar como una especie de conquista y entraron por la zona dels Pallars, si no recuerdo mal. Es la invasión silenciada, ¿no? Entraron unos 4 o 5 mil excombatientes republicanos para reconquistar, entre comillas, la península. La logística, las armas, la comida, las circunstancias, les dio para llegar donde llegaban. O sea, tenía fecha casi de caducidad. Cualquier estratega militar lo hubiese predicho. Esto lo hemos visto que ha pasado con la invasión de Hamás, que llegaría hasta donde llegaría por estas mismas razones, cuando cruzó la frontera con Israel. Y eso fue el 7 de octubre. Dijimos antes que empezaba en octubre la Gran Tribulación. Fijaos los acontecimientos. Y quizás esto no ha hecho más que empezar, porque Rosa y Luis, hay un dato que Rosa me ha dicho, toquemos esto que es interesante, porque ya hay la primera ley en el mundo que regulará el uso de la inteligencia artificial, que ahora parece algo divertido, algo curioso, pero que detrás, cuando sacan esta ley tan rápido, debe haber algo a estos gobiernos, a las corporaciones, que no les acaba de hacer mucha gracia. Rosa, cuéntanos. Pues a mí personalmente me alegra que sea Europa la pionera en este tipo de leyes, que alguien tiene que ser el primero.
Ya hablamos en otras ocasiones de la carta que hizo Elon Musk con otros cientos de expertos en inteligencia artificial y que querían que se pausara durante 6 meses para reflexionar. Bueno, no lo hicieron, pero bueno, por lo menos parece que seguía calado, por lo menos en el Parlamento Europeo, y que ven la necesidad de tomar medidas y de crear una ley que ponga freno a esta inteligencia artificial, porque Bruselas ha propuesto a las empresas que etiqueten de una manera clara y concisa si sus contenidos han sido generados por inteligencia artificial. Yo creo que esto es lo justo, porque hoy en día vemos como fotos, vídeos, se pueden clonar voces, se pueden incluso escribir libros, por ejemplo, con tecnología como ChatGPT. También podemos ver cómo actores hacen películas, o sea, los rejuvenecen y hacen películas que no es realmente las han hecho ellos, y como anuncios de televisión que están hechos por inteligencia artificial y otras miles de cosas que hoy en día se pueden hacer. Yo creo que es tremendamente positivo que la población sepa qué es real y qué no es real. Yo creo que tenemos derecho a saberlo, porque tú no vas a pagar lo mismo, por ejemplo, en el caso de ver una película que sabes que lo ha interpretado tu actor favorito, a saber que lo ha hecho una inteligencia artificial. Yo creo que no puede tener el mismo valor. Y como eso, pues muchísimas cosas, ¿no creéis? Y tanto que sí. Sobre ya saber qué es real y qué no es real, entraremos un poco más en este tema. Pero Luis ya me está diciendo que quiere el turno de palabra. Luis. Yo estoy absolutamente contigo, Rosa, pero quisiera que nos fijemos en 2 puntos básicos para la inteligencia artificial. Una es la inteligencia artificial creada, y digo esta palabra, y manipulada por los humanos, con el fin de poner voz y cara a políticos que han dicho esto o lo otro cuando no ha sido así, en empresas, en liderazgos, en muchísimo, tal como decías tú, en el cine, con actores, en muchísimas cosas, en la creación de contenidos para libros, etcétera, etcétera. Pero, además de esto, que es manipulación humana a través de la inteligencia artificial, que al final es aprovechar unos recursos en su propio beneficio, no en el de la humanidad o de los ciudadanos, pero después a mí lo que realmente... Pero esto... más o menos lo podemos controlar con unas leyes adecuadas. Pero a mí lo que me preocupa realmente es la inteligencia artificial autómata. Que ella misma, inteligentemente, cree contenidos, y que pueda acceder a vete a saber qué. Porque imaginaros que la inteligencia artificial, por lo que sea, decida destruir, decida acceder a... Vete a saber, no entiendo mucho de informática, pero por no decir nada, acceder a, pues no sé, misiles nucleares, etcétera, 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 lo que puede llegar a pasar. Y ya vimos una película en su día, en la guerra de los robots, ¿no? En lo que había ya y lo que pasaba y todo lo que se producía. Por lo tanto, cuidado aquí. Yo sobre todo creo que hay que acelerar mucho ya, porque creo que vamos tarde. Normalmente las leyes van después de, que sea en el momento o antes de. Es importante ya que se regule hasta dónde puede llegar y cómo se puede poner topes a la inteligencia artificial. Creo que esto es básico. Y además me gusta que en estos momentos ya la Unión Europea esté debatiendo y haciendo ya unas legislaciones en base a esto. Porque a ver si una vez ya en muchos años los europeos nos adelantamos a muchísimas cosas que siempre hemos ido por detrás de otras potencias mundiales. Bueno, hay una película que vaticina, no hablé de ella en mi conferencia del Congreso, ¿sabes? Porque ya no me dio más tiempo cuando hablé de los viajes astrales, pero el director y el guionista sabían muy bien lo que estaban haciendo en la película Yo Robot. Y hay cosas curiosas. Hay un capítulo, una parte de la película que dice: es un robot con razón, maldita sea,
con sus propios postulados, cree solo en la razón y esto tiene un inconveniente. Y le pregunta, oye, ¿y cuál es? Que por la fría razón y la lógica se puede probar cualquier cosa, si encuentras el postulado apropiado. Ojito con el contenido de esto, porque claro, en el momento que se empieza a comercializar, Rosa, inteligencias artificiales para cuidar, como la película de robots, es que yo aconsejo que la vean, porque esto va a pasar, ¿eh? Esto va a pasar. Siempre hemos dicho cosas que van a suceder, y esto va a pasar porque alguien en una línea temporal lo vio y lo plasmó muy sutilmente, como siempre se ha hecho en una película. Que las tendremos como asistencias. En China hay ya enfermeras o enfermeros, bueno, en realidad son inteligencias artificiales, robots, autómatas, que hacen toma de constantes, que te pueden hacer una extracción sanguínea, ya saben en qué cajón ir a buscar el medicamento que se tiene que dar a tal hora al paciente ingresado, etcétera, etcétera. O sea, está avanzando muchísimo y en el momento que esto sea comercial y sea barato, y digas, oiga, pues esto en principio parece que ayuda en casa, que aporta. Mire, ya no lo tengo que decir yo, que lo hace esta IA, ¿no? Esta inteligencia artificial. Bueno, pero si entramos en esta cita, digo, oye, que por la fría razón y la lógica se puede probar cualquier cosa si encuentras el postulado apropiado en el momento que diga, que se sindique, que quiere el sindicato de robots. Oiga, ¿por qué tengo que atenderla a usted? ¿A cambio de qué? Rosa. Pues has mencionado una película, Yo Robot, que es un peliculón. Vamos, yo no me canso de verla una y otra vez porque me encanta. Y es cierto que presagian un poco el futuro, porque como tú estás diciendo, ya hay ciertos tipos de robots que pueden hacer ciertas cosas como cuidar a ancianos o a niños, dejémoslo por ahora, ¿no? Porque es más peligroso, pero a ancianos quizás sí. Y por lo que tú estás diciendo, ¿dónde queda? O sea, si todo nos vamos a meter en un mundo de robotización, de todo es racional, ¿dónde queda la espiritualidad? ¿Dónde va a quedar la imaginación? ¿Dónde va a quedar todas esas cosas y esas cualidades humanas que yo creo que tan bien hacen en este mundo? Y todo eso va a ser como anulado. De hecho, ya vemos que en nuestro sistema educativo no se le da valor a todo ese tipo de cosas. Entonces vamos encaminados, hacia esa dirección que tú has mencionado, o sea, todo racional. Y como esto es racional, esto va a ser lo que es, y punto. Y ahí ni vamos a poder los humanos debatir, ni enriquecer los debates como hacemos siempre los humanos con nuestro diálogo y nuestra imaginación. Yo te diría que estoy muy contigo y te voy a hablar de ese diálogo, imaginación, pero voy a poner otra cosa, sentimientos. Una cosa es que los sentimientos, las sensaciones, están para vivirlas. Después tenemos las emociones, que son aquellas que nos traicionan. Esto es así. Pero hay algo que jamás pueda tener un robot, que son los valores. Y hay unos valores que nos acercan a nuestros semejantes, a nuestros objetivos, que son la paz, el amor. Todo esto es fantástico. Es fantástico. Pero hay otros que son negativos, como es la ira, como es el miedo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos de tener muy claro es que la creatividad se puede utilizar para crear robots, pero tiene que estar limitada a unos usos determinados que nos faciliten, entre comillas, que nos faciliten la vida. Eso sí, pero no se les puede dar más poder porque entonces va a ser todo lo contrario, va a haber un efecto rebote. Por lo tanto, esto es una delgada línea roja muy delicada y que creo que científicos, expertos en derecho, todo esto tiene que matizarse y poner los puntos muy claros y muy concretos.
pero lo que sí creo yo es que para mí el gran error de estos últimos años es que estamos o hemos hecho una sociedad cómoda en la cual a nuestros hijos ya no se les está enseñando cultura, ya no se les está enseñando el esfuerzo para conseguir las cosas, y obviamente lo quieren todo hecho porque es un derecho adquirido. Este es el real peligro, que a través del derecho adquirido nos equivoquemos, entremos en la inteligencia artificial para que desarrolle y haga todo, y nosotros solo seremos unos parásitos que al final, por la razón, como decía Ferran, nosotros les sobramos a los robots. Después os daré un dato sobre la película Yo Robot, pero una inteligencia artificial, bueno, ella en principio alguien la programa, ¿no? Para que haya unos objetivos, ¿no? Es como los objetivos empresariales, los objetivos de cuando construyes un coche, o un objetivo incluso de una tertulia. ¿Cuál es el objetivo? El debate, el análisis, el respeto, tal. Quien diseña una inteligencia artificial con un objetivo, ella funcionará, trabajará, operará sobre ese objetivo. Y os voy a trasladar una pregunta que me hicieron ayer, a ver qué opináis, a tenor de que vamos ya hace años hablando de la inteligencia artificial. Ahora ya se toca, ya se ve. Antes era, pues nada, eran filtraciones que habían, cositas que se iban comentando para aquí y para allá. Pero os traslado la pregunta. ¿Creéis que el presidente en este momento en funciones del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, está operando como una inteligencia artificial? Es decir, con un objetivo. Y me decía esta persona que os lo planteé porque explicaba. Yo recuerdo que decía que jamás se aliaría o se asociaría o entraría en gobierno el partido Podemos, en el momento de Pablo Iglesias, cuando estaba al frente, porque decía que él quería seguir durmiendo tranquilo. Y entra en el gobierno. Cuando está en el gobierno, se crea una cápsula extraña, os traslado más o menos la explicación, un producto político que se llama Sumar, y se excluye a Podemos porque incomoda al presidente del gobierno. Lo hemos visto, y es verdad lo que decía, sobre el 20 de julio de este año, 3 días antes de las elecciones generales en España, que jamás habría amnistía para el tema catalán ni referéndum. Ahora sí que hay. Y hay una serie de contradicciones extrañas, y la pregunta que decía, ¿está operando el señor Pedro Sánchez como una inteligencia artificial que el objetivo es, el gobierno, el ser presidente de España? Pregunto, Rosa, Luis. Pues me encanta ese paralelismo que acabas de hacer, porque realmente yo creo que sí. Porque hoy en día los presidentes del gobierno, llámese Pedro o llámese Juan, están programados, sin ninguna duda. Ellos son meras marionetas que se les hace exactamente como a un robot, como si fueran inteligencia artificial, que no lo son. O sea, de inteligentes tendrán lo justo. Se les programa y se les dice durante toda su legislatura que tienen que llevar a cabo, y da igual lo que hayan dicho anteriormente, porque ellos van cumpliendo sus órdenes y sus planes conforme se las van ordenando y metiendo los comandos en su cabecita. Y exactamente esa persona es una marioneta y le da igual lo que haya dicho anteriormente, porque ahora simplemente tiene que hacer lo que le ordena, sin más. ¿Creéis, por otro lado, ya esto, y ahora me ha venido el pensamiento, que con la filtración de los datos personales, políticos, geopolíticos, de Estado, supongo que de secretos de Estado, comentarios, con la filtración del programa Pegasus a un presidente de gobierno, y en este caso Pedro Sánchez, está más a merced de algo que va más allá de lo que se pueda entender por la lógica ciudadana? Yo te diría en este aspecto que hay una cosa que es cierta, que el poder
el poder es corrupto, siempre, siempre. Otra cosa son las ideas. Yo creo, básicamente, por ejemplo, en este caso los socialistas, con unas ideas de base, de principios, pero después cuando estos políticos o estos grupos políticos están en el poder, no lo quieren dejar por nada. Si hablásemos en España de Vox, del PP, etcétera, etcétera, les pasa 3/4 de lo mismo. Después de estar 40 años en un gobierno bipolar, en el cual había un centro derecha y un centro izquierda, por decirlo así, o por decirlo unos conservadores y unos progresistas, por decirlo así también, ¿no? Pero sucede que no, que estos están puestos por, vete a saber qué oligarquías o corporaciones allá, por una serie de intereses. Por lo tanto, acordémonos que en España ya de antiguo hay un refrán que dice, donde digo Diego. Por lo tanto, hoy digo lo que me conviene y mañana diré lo que me convenga. Es así, porque hay una cosa que es cierta, Antes tú hablabas de objetivos, pero tendríamos que mirar la diferencia que hay entre un propósito y un objetivo, ¿vale? Porque la mayoría tienen propósitos que son tratados de buenas intenciones, pero después aparece el objetivo y el objetivo es lo que tienen que alcanzar, que es lo que les imponen. El propósito es lo que quiere el político. El objetivo es que la oligarquía, la corporación, el ente, de alguna forma, es el que les dice, tienes que hacer esto. Y ahí es donde digo. Y una cuestión referente a lo que estamos viviendo, ¿no? A lo mejor a toro pasado, pues el análisis pues es erróneo o un poco distante de lo que hay. Pero fijaos, ¿no? Si el objetivo es ser presidente de un gobierno, como en este caso, puede darse que el objetivo, cuando ya tengas todos los pactos hechos, haya una operación, no sé, como sumar, desplazar a la gente que te ha apoyado para que estés en el gobierno, incluso dando algunos ministerios. Y digo esto porque hay algo extraño, y esto lo comentaba un político catalán de Junts per Cat. Decía, ¿cómo nos vamos a fiar de alguien que firmó el 155, que generó lo que generó, que muchos catalanes se tuvieron que ir y que ha habido una, entre comillas, persecución hasta el día de hoy? ¿Cómo nos vamos a fiar de alguien que firmó algo? Sin entrar en cuestiones políticas, el objetivo, ¿no? Puede ser que aceptes, hagas y después haya aquella fisura, que es lo que están analizando los juristas de Esquerra Republicana y Junts per Cat, de que no haya una fisurita, un poro para que después esto se les vaya en contra. Pregunto, Rosa. Pues por supuesto que se les puede venir en contra. Y también tenemos que tener claro, que tú y yo ya lo hablamos en una ocasión, que Pedro Sánchez realmente no quiere seguir en el gobierno, si él tiene otros planes, si se está armando toda esta movida para, llevar a cabo órdenes que tiene que hacer, cosas que tiene que hacer antes de irse, pero que él es que no quiere seguir otra vez en el gobierno, si es que él tiene otros planes. Como decía, está claro que el señor Sánchez ya dijo en su día que quiere ser el presidente del Parlamento Europeo. Eso está ahí. Entonces, él ya tiene fecha de caducidad. Lo que pasa que antes tiene que dejar un camino trazado para, aquellos que lo han puesto en el poder. Y entonces, para controlar todo esto, tienen que ganar estas elecciones como sean. Pero a mí lo que me preocupa es que no aprendemos nunca, porque ya en su momento, todo esto pasó, algo muy similar. Fijaros las manifestaciones que están sucediendo ahora, los sketches que están pasando en las sedes de partidos políticos. Pero es que hay una cosa, si nos vamos al 35, 36, antes de la Guerra Civil Española, cuando en Cataluña el presidente Lluís Companys proclamó la República, entonces
a este hombre ya se le condenó, con cárcel por haber proclamado la República, por independentista. Y ahora está pasando lo mismo. Y acordémonos que esto después, junto con el País Vasco cuando la proclamó y el presidente Azaña cuando la proclamó también, entonces sucede y que hay una guerra civil. Que esto es lo peor que puede pasar. Nos estamos yendo hacia allá. Pero es que si me vuelvo yo al presidente Lluís Companys, ¿qué aconteció con él? Fue fusilado. Acordaros de esto. Entonces, ¿estamos próximos a ese camino? Porque con lo que yo he visto estos días que está pasando en la capital, en Madrid concretamente, me está preocupando todas estas movilizaciones, todos estos de ultraderecha, y lo digo así, de ultraderecha, y todos estos políticos que se están poniendo al frente y que están provocando, que están llevando las masas hacia las Cortes, están llevando las masas hasta la sede del Partido Socialista, pero es que me está recordando un poco lo que hizo Trump con su gente, que entraron en el Capitolio. Es que está pasando lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos perdiendo de vista? ¿Cómo estamos manipulando la ciudadanía? ¿Cómo se le está poniendo? Es que yo lo que estoy viendo es que se está provocando un miedo, se está provocando, se está desviando la atención de la realidad social, se está desviando, provocando todo esto, con tal de que unos señores tengan el poder. Sea partido A, sea partido B o sea partido C. Me es igual esto. Lo que no puede ser, por eso digo que, y antes decía que nos estamos quedando sin cultura, porque en las escuelas no se enseña cultura, sobre todo, el problema que tenemos en la educación actual es que no se enseña a pensar. Y entonces es muy fácil manipular, y digo esta palabra, manipular e influir negativamente en la población. Acordémonos de la otra película, de La Guerra de las Galaxias, en que hay el lado oscuro. Y en estos momentos se nos está llevando a todos hacia un lado oscuro. Bueno, y haciendo un poco de historia, hablabas de Lluís Companys, pero bueno, ya Francesc Macià declaró la República Catalana dentro de lo que era la Federación Ibérica en 1931. Macià, muy bien lo decías, Luis, fue en octubre, un mes de octubre, parecía como mes de octubre, el 6 de octubre, en Barcelona, que declaró pues la República Federal, el Estado catalán dentro de la República Federal Española, ¿no? Hay como un déjà vu, que hay cosas que van sucediendo. Bueno, ¿queréis hacer algún apunte más? Porque yo quería vincular esto con lo que estamos viendo estos días, ¿no? Dice, oiga, la gente está saliendo a la calle nuevamente. Si la acción policial o inacción policial, cada uno que lo mire como quiera, ¿no?, fueran inteligencias artificiales, robots, con un objetivo, ¿se actuaría igual o no? Pregunto. Rosa. Pues lo que sin duda no pasaría es que tendríamos policías con lesiones físicas, que hoy en día sí pasa en las manifestaciones. Eso lo evitaríamos, porque como serían robots, ahí no se les puede hacer ningún daño físico, con lo cual controlarían totalmente la manifestación y yo creo que reinaría un poquito menos el caos. Pero respecto a lo que estabais diciendo antes, es evidente que se ve como la mano negra que dirige el mundo lo único que pretende es el caos en todos los ámbitos de la vida. Desde nivel mundial, que tenemos el mundo totalmente loco, con las guerras y con todo, como a nivel países, que tienen a los países todos a la población enfrentada entre sí, el caos, porque es un caos económico y de todo tipo, de ideas, o sea, al final la persona como persona está en manos negras. Es que estamos ya ahora mismo que no sabemos si tirar para la derecha, para la izquierda, para el centro o para dónde.
O sea, reina el caos en estos momentos en el mundo y se ve muy claramente en todos los ámbitos. Y espérate, porque estoy convencido, casi seguro, vamos a dejar así un margen de unos milímetros, de que lo que estamos viendo en Ucrania, de lo que estamos viendo en Oriente Medio, esto no es nada comparado con lo que viene. Y digo esto además porque, curiosamente, el pasado mes de octubre, hace pocos días, porque era a finales de octubre, sale un funcionario del gobierno federal, concretamente de Alemania, gobierno federal alemán, el ministro de Defensa, o sea, no el mecánico de la Bundesliga o el panadero de Berlín, no, el ministro de Defensa, el señor Pistorius, y dice: atención, ciudadanos, debemos prepararnos para la guerra. Oiga, que ¿sabe algo que no sabemos los demás? ¿Prepararnos para qué guerra? ¿Contra quién? Y en este sentido, pues, este funcionario, el ministro de Defensa del gobierno federal alemán, dijo que había un riesgo de conflicto en Europa y en particular Pistorius destacó que debemos acostumbrarnos a la idea de que podría haber peligro de guerra en Europa. En Europa ya hay, pero ¿esto se va a extender como el virus de la gripe o qué? ¿Por qué ha dicho esto, Luis? Yo, si me permites, me reboto, vuelvo, tiro para atrás a las palabras del comentario anterior. ¿Qué pasó en España? Que se provoca una guerra civil, y cuando acaba la guerra civil en España está la guerra europea, la guerra mundial. Pero es que todo lo que nos está viendo, está sucediendo, estamos volviendo a aquello. Estamos teniendo algo que parece que nos hayamos olvidado estos últimos días, de la guerra de Ucrania-Rusia. Estamos con el tema de Israel y Palestina. Estamos con los chinos y los americanos a través de la isla de Taiwán, me parece que es. Entonces, vamos a ver, hay una serie de focos calientes que están yendo para allá. Por lo tanto, yo creo que sí, que hemos de aprender, revisemos la historia y actuemos en consecuencia antes de. Pero, ¿qué pasa? Están entrando otra vez los egos y los intereses, porque al final, y incluso deja que utilice una palabra, y los descerebrados, así mismo, porque si yo miro todo lo que está pasando en estos momentos en Ucrania y Rusia, por los egos de una persona que está en el poder en Rusia, no quiero ni nombrarlo, pero por una persona que está en el poder en Rusia y que está provocando una guerra. Si vamos a Israel, estamos viendo que Hamás hace un ataque contra Israel, que ¿a qué les está llevando? Les está llevando la exterminación, básicamente. Esto es así, porque tengamos en cuenta que Israel es el país mejor preparado a nivel de armamento de toda la zona. Es lo que hay. Entonces, ¿qué quieren? La extinción de Palestina, cuando realmente hace ya años que Naciones Unidas hubiese tenido que poner a Israel en su sitio, proclamar el Estado palestino y todo esto, que ahora no es el caso, incluso ya lo hablamos en otros momentos, ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Estado de Israel. Esto fue una vendida, digamos así, de Francia, Estados Unidos e Inglaterra, poniendo Israel ahí y cogiendo los terrenos a los palestinos, porque eso ya era todo Palestina. Entonces, no sabemos rectificar nuestros errores. Y esto es lo que nos puede llevar a una próxima guerra mundial. Veamos estos parámetros, analicémoslos de nuevo, miramos lo que ha pasado anteriormente y aprendamos de los errores. Pero realmente, cuando hay nuevos intereses, nuevos egocentrismos, no se miran lo que pasó, no aprendemos de la historia. Dicen que somos personas inteligentes, pero yo diría que el humano cada vez es menos inteligente. Bueno, es como la revolución bolchevique. Tiras del hilo quién había detrás, quién interesa, a quién o qué
¿O qué entidad le interesa que haya sufrimiento? Yo siempre he dicho, amigos y amigas, hay el patrón que se repite, paralelo 33, después vino el paralelo 40, paralelo 50 y ahora volvemos al 33. ¿Quién cohabita en estas líneas, en estos paralelos que no vemos y que necesitan del sufrimiento, la muerte, la sangre, el dolor, la ira, la desesperación? ¿A qué nutre esto? Yo lanzo ahí, que lo descubráis por vosotros mismos. Bueno, seguimos avanzando. De hecho, ya que estamos en la recta final del programa. Yo estoy contento de que Rosa vuelva a estar con nosotros, porque también es otro punto de vista. Cuando hablábamos de la inteligencia artificial, volvemos un momentito a este punto. Bueno, retomamos. Si el ministro de Defensa, el señor Pistorius, ha dicho esto, debemos empezar a tener un poco de conciencia de que si pasa algo, porque yo recuerdo los ciudadanos, por ejemplo, de Kiev, estaban una noche cenando en el restaurante, estaban tranquilos, la gente paseaba por la calle y al día siguiente el país vecino los estaba invadiendo y aún no se lo creían. Puede ser que nos tendríamos, por si las moscas, aquel que tiene la despensa, tener unos conocimientos de supervivencia, de cómo hacer luz cuando no hay luz, de cómo comunicarse cuando las líneas de comunicación fallan, de cómo protegerse de un pepinazo, de un misil, de primeros auxilios. ¿Debemos hacerlo, Rosa, Luis? Pues, Ferran, nosotros ya hicimos varios programas en los que dimos consejos, porque nosotros ya tiempo que venimos avisando de esto que hoy el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha dicho que debemos prepararnos para la guerra. Nosotros ya tiempo que venimos dando consejos, pues por si hay un ataque, una bomba nuclear o como tú dices, consejos de supervivencia. Y sin duda yo creo que es fundamental hoy en día conocer estos consejos y saber que el riesgo está ahí. El riesgo está ahí porque cuando hablábamos entonces solamente había Ucrania en guerra, pero ahora ya tenemos a Israel metido en otra guerra que, por cierto, como tú has dicho, no es comparable el ejército de Israel con solo un ataque que ha hecho Gaza. Hubieron 1.400 muertos israelíes y en la zona de Gaza ya llevamos 10.000 muertos. O sea, es que el ejército de Israel es súper potente. A saber, cuando hablabais de quién hay detrás que mueve los hilos, ¿a quién le interesaba que hubiera ese ataque fallido? Cualquier estratega militar te diría que esto ya antes de hacerse ya es un ataque fallido. ¿Y por qué fallaron estrepitosamente los sistemas de seguridad, defensa, en la frontera más segura del planeta quizás? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué se tardaron esas 7-8 horas en reaccionar ante esa pseudo invasión? ¿A quién movió para que hicieran ese salto cruzando la frontera? ¿Quién hay detrás realmente? Algún día espero que se sepa, porque la gente se va a poner las manos seguramente a la cabeza. Sí, Luis. Ferran, déjame que te haga una pregunta. ¿Seguro que fallaron? Y ahí lo dejo. El objetivo. Había un objetivo. Y el objetivo era el que es. Y ha sido. El caos, así mismo. Porque a río revuelto ganancia del pescador, ¿eh? Y en estos momentos el pescador está exterminando un pueblo. Porque es lo que se está sucediendo con los palestinos, ¿eh? Y se está yendo ahí, se está expulsando y exterminando. Yo lo que diría y lo que tengo en mi pensamiento desde hace muchos días ya, es que hay dos seres humanos, por decirles algo, en estos momentos, dos jefes de gobierno, déjalos así. Que no son humanos. Bueno, mira, que tengan una funda humana, no quiere decir que seas humano. Terrestres, reptilianos y humanos. Vale. Pero yo viendo lo que está pasando, cuando acabe todo esto, si es que acaba, más de una vez hemos visto a gobiernos africanos, por ejemplo, que se les ha detenido y se les ha juzgado por crímenes de guerra. ¿No habría que hacer esto con estas personas que están exterminando pueblos en estos momentos?
Bueno, los tribunales internacionales actuarán en consecuencia. Rosa, ¿recuerdas cuando, y con Luis también, que hablábamos de una película, Soy Leyenda, muy curiosa, que además yo sé que las personas que trabajaron en la película, como era Goldsman y Protasiewicz, Akiva Goldsman y Mark Protasiewicz, tenían una información privilegiada. Yo lo sé. Y esa información era curiosa, que vaticinaba un evento con un microorganismo. Bueno. Y sucedió. Rosa, ¿recuerdas que hicimos un programa? Si retomamos esto hacia aquí, y volviendo ya, nos quedan 3 minutos, en la película Yo Robot, yo sé que Jeff Bintar, que fue el que escribió el guión de la película Yo Robot para el director Alex Proyas, que consultó a una persona que hacía viajes astrales para que viera cómo sería el futuro en el planeta Tierra. ¿O es que acaso pensáis, inocentes, queridos amigos míos y amigas, de que Hollywood trabaja con unos propósitos más allá de entretenimiento y ganar mucho dinerito? Ahí lo dejo. Luis, 1 minuto para ti y 1 para Rosa. Yo simplemente decir que qué fácil es, como tú dices en estos momentos, a través del cine, a través de cualquier medio de comunicación, influir, no de una forma positiva, sino manipular a la población. Y esto es así. Si te acuerdas, yo ya hice conferencias sobre este tema, cómo manipular, cómo influir negativamente, igual que se puede influir positivamente. Lo que pasa que el orden mundial, por decirlo de alguna forma, está influyendo por sus intereses, por lo tanto es manipulación. Así de claro. Y es lo que está pasando ahora. Nos están llevando a vete a saber qué. Pero esto es muy fácil, es Sota Caballo Rey. Mira las películas que hacen en prime time, que no son de amor ni de valores, todo es violencia, violación, conflicto. ¿Quién le interesa o a qué le interesa que se emita esto y te vaya quedando en el subconsciente que opera 40 millones de bits por segundo frente a ese solitario y atrevido consciente que opera solo a 40 bits? ¿Dónde se queda esa información? Oiga, que esto hay un plan muy establecido. Incluso hay otro tema que esto dentro de unos años saltará por los aires, que alguien diseñó en un momento, que se ha utilizado, los teóricos de las teorías de conspiración han hecho uso, pero que alguien ha diseñado un cambio de statu quo de Europa a otro nivel. Y con el tiempo, y creo que ya nos entendemos, va o puede suceder, porque la tendencia y el objetivo alguien lo ha marcado. Estoy convencido. Rosa, un minutito. Por lo que comentaba antes Luis de cuándo iba a acabar esto lo acabarán en 2050 cuando lleven a cabo sus planes. Eso no nos cabe duda, yo creo que a nadie, ¿no? Intentemos que no sea así y podamos pararlos antes. Y segundo, que cómo echo de menos esas películas que llevaban mensaje y que Hollywood hacía. Hoy en día las películas son vacías de contenido y no llevan ningún tipo de... Es solamente puro entretenimiento por malgastar el tiempo de alguna manera. Y es que si viniera otra vez Félix Rodríguez de la Fuente y viera lo que se está haciendo en todos los campos, te aseguro que crearía, supongo, una plataforma política, o a lo mejor haría caso a Einstein, que dijo: el problema de los hombres buenos es que por ser buenos precisamente no entran en política. Diría: no, oiga, vamos a cambiar esto, vamos a trabajar por el equilibrio mental, emocional, biológico y también social y económico, porque si no, esto tiene una fecha caducidad, ¿eh? Veremos. Luis, Rosa, siempre nos gusta estos debates, son interesantes, ¿eh? Después que cada uno saque sus propias conclusiones, por favor. Aquí analizamos, opinamos, pero el tiempo, curiosamente, y suerte que está registrado, nos da la razón. ¿Quién será ese señor del tiempo desconocido, ¿no? Luis, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresar, más que mis ideas, mis sentimientos. Rosa también. Luis, muchas gracias. Rosa, ¿te lo has pasado bien? ¿Has estado a gusto después de estas semanas de formación intensa? Volver aquí al Sapiens. Sí, os echaba mucho de menos, la verdad. Nosotros también, Rosa. Amigos y amigas, recordad que las normas de la robótica alguien las escribió quizás para saltarlas, pero
había una que decía: un robot no puede dañar a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley es que un robot debe obedecer a un ser humano, excepto si las órdenes entran en conflicto con la primera ley. La tercera ley es que un robot debe proteger su existencia siempre y cuando tal protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Señoras y señores, quizás la tercera guerra mundial, como en Terminator, será contra esos misteriosos robots. Porque aquí hay una fisura, un poro que alguien quizás, o algo, o un mecanismo, programaciones algorítmicas va a utilizar. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones.